Esta semana, a mitad de semana, se daba la información sobre un allanamiento en la ciudad del presidente Franco que dio con una célula del grupo Comando Berbelo, integrada por brasileños que eran parte de una estructura que pretendía asentarse en la zona para ejecutar un plan de liberación de un presunto campo narco hoy detenido en la agrupación especializada. Se descubrieron más de 80 kilos de explosivos, incluso una autobomba, ¿sí? Un vehículo en cuyo interior fueron conectados explosivos con un altísimo poder destructivo. 80 kilos de explosivos del tipo más peligroso que existe. Y estaba ahí, iba a ser trasladado a Asunción. Todo este hallazgo fue gracias a un trabajo investigativo desarrollado, entre otras instituciones, por el Ministerio Público y por los diferentes organismos de seguridad del Estado. Y yo me quiero detener en este caso. Hoy día el Estado paraguayo está en guerra. Vivimos una guerra contra las mafias organizadas, las de cuello blanco y las terriblemente violentas como la que fue descubierta a mitad de semana en la ciudad del presidente Franco. Quiere decir que el Estado paraguayo debe dotar a sus instituciones de un mejor equipamiento administrativo, presupuestario, principalmente para desarrollar sus tareas. Agentes fiscales, por ejemplo, funcionarios fiscales, por ejemplo, que mañana lunes desarrollen una actividad reclamando una mejora salarial, deben ser escuchados individualmente como grupo, pero también como institución. El Ministerio Público debe ser escuchado por los legisladores. Esta gente, quienes están en el frente de batalla de esta guerra contra las mafias organizadas, que son capaces de todo, y estas imágenes así lo demuestran, merecen tener una mejor estructura presupuestaria, una mejora salarial que las apoye a estas instituciones, que sostenga a estos hombres y mujeres que, insisto, están en el frente de batalla. El Estado paraguayo está en guerra. Es necesario que sea dotado de las mejores armas, porque no es una guerra convencional, es una guerra en donde las víctimas somos los integrantes de la sociedad civil. Por ende, cada vez que los funcionarios fiscales, agentes fiscales, funcionarios judiciales de valía, policías y también incluso militares, como los que están insertos en la Senat, piden algún tipo de reforma presupuestaria, de apoyo salarial, aquí en Causa Justa a esta gente les damos la derecha, les apoyamos porque esta gente, insisto en esta figura, están en el frente de batalla, arriesgando sus vidas, enfrentándose a estos delincuentes organizados que no tienen ningún tipo de protección, ningún tipo de consideración por la vida ajena. Por ende, aquí en Causa Justa apoyamos este tipo de reclamos, que ni siquiera son reclamos, son reivindicaciones, para mí, absolutamente justas. Vamos al corte, a la vuelta, más Causa Justa para ustedes. Zárate Isla es una compañía ubicada en la ciudad de Luque, no muy lejos del centro de esta localidad, pero con características rurales. Pero está a escasos 15, 20 minutos prácticamente del centro de la ciudad de Luque. Desde hace un tiempo atrás, esta gente, los pobladores de Zárate Isla,
varios, decenas de pobladores, están siendo víctimas de lo que diría yo una práctica extorsiva por un líder de una comunidad indígena, que abrogándose un presunto liderazgo sobre una comunidad indígena que es por sus características sensible de protección constitucional, está impulsando una especie de guerra contra los propios pobladores que quieren construir para su vivienda y para la cual pagaron por su vivienda en Zárate, Islas Luque. Hoy nos acompaña quien es el abogado de un grupo de estos pobladores, el doctor Francisco de Vargas. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Causa Justa. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas noches y un saludo también a la audiencia del programa Causa Justa. Contame, por favor, los detalles de esta historia. Sí, quisiera historiar un poco en ese sentido y con respecto a lo que decías. Zárate Isla es una compañía del distrito de Luque con características bastante particulares. Todavía son en su mayoría fundos o lotes no ocupados por sus propietarios. Está más o menos en la zona de lo que sería la cabecera norte del aeropuerto Silvio Pettirossi, un poco más hacia Luque, más específicamente una fracción San Andrés. Me toca representar en esta oportunidad, bueno, desde hace 2 años ya, al menos a 25 propietarios de inmuebles ubicados en esa fracción, que desde hace unos años se ven afectados por una, vamos a llamarle por el momento, comunidad de indígenas, entre comillas. Son entre aproximadamente 60 o 90 familias que se encuentran asentados en esa zona, invadiendo inmuebles, cometiendo hechos punibles también contra el medio ambiente, más específicamente tala de árboles, robando energía eléctrica, porque la Fiscalía ha hecho ya un sinnúmero de intervenciones procediendo a la desconexión de conexiones clandestinas, valga la redundancia, pero al apenas retirarse la comitiva, ellos vuelven a conectarse. Y todavía ni siquiera hablamos de los hechos punibles de... Todavía no hablamos de eso. Perturbación de la paz pública, Sí. Extorsión, como bien señalaba. Sí, señor. Ingresan a los inmuebles de los propietarios cuando se hacen presentes estos a reclamarles la invasión. Lo primero que le piden es la exhibición de un título de propiedad, imagínate. Y a continuación, según informaciones, esto no me consta, pero debo decir también aquello de lo cual me he enterado, exigen de repente sumas de dinero para retirarse, para ir simplemente a invadir otras propiedades. En el caso en particular que nos ocupa, porque yo le represento a todo tipo de propietarios, gente que vive ahí, ¿verdad? Gente que es objeto o es víctima de perturbación de la paz pública. Lastimosamente, entre estos integrantes de nuestros pueblos originarios existen también personas inescrupulosas. Obviamente. ¿verdad? Algunos de ellos se dedican a la práctica consuetudinaria del consumo de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas. Entre ellos hay menores de edad, ¿verdad? Viven en asentamiento, viven en condiciones precarias, todos viven en chozas sin las condiciones higiénicas básicas, ¿verdad? Por lo que señalo que no son solamente los propietarios de inmuebles las víctimas de esta invasión, sino ellos mismos, ¿verdad? Hace 2 años hemos empezado esta lucha en los estrados del Ministerio Público, Héctor, ¿verdad? Hemos cumplido prácticamente todos los pasos del protocolo de acción conjunta que obliga al Ministerio Público y a la Policía Nacional a seguir una serie de requisitos para casos de invasión de inmuebles. Hemos llegado a un punto en donde el Ministerio Público debe proceder a lo que se llama en este protocolo el procedimiento de cese del hecho punible. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público? Debe constituirse en el lugar y aquellos cuya flagrancia constata debe proceder a su aprehensión o imputación. ¿Y se realizó algún procedimiento de tal manera? Resulta que no es tan sencillo como parece. Resulta que estos son integrantes de nuestros pueblos originarios. Nuestra ley y los tratados internacionales le dan un tratamiento diferenciado. Sí. El otro día en una reunión con el titular del Ministerio Público me decía, por ejemplo, lo que yo tomaba con mucha sorpresa, que hay instructivos del Ministerio Público que hasta le impiden llamarle a tomar declaración indagatoria a los indígenas. Imagínate. Yo no conocía esos instructivos. Yo tampoco, y hoy día me desayuno con esa sorpresa, ¿verdad?
Y resulta que el Ministerio Público también se ve en la situación donde, hay que decirlo, hay un tema social de por medio, ¿verdad? Si bien nosotros estamos, o mis clientes están siendo vulnerados en sus derechos constitucionales, principalmente el del derecho al usufructo de la propiedad privada, hay que entender también que aquí estos son integrantes de nuestros pueblos originarios. Hay que reubicarlos. Allí es donde entra el trabajo del Instituto Nacional del Indígena, donde venimos golpeando puertas desde hace años sin tener una respuesta a nuestro problema. ¿Hace cuántos años ya Al menos drama? 2 años. A mí, por lo menos, lo que me ha tocado intervenir es desde hace 2 años, aglutinando a 25 denunciantes. ¿Y quién dirige a este grupo de nativos, de integrantes de pueblos originarios? Y de hecho es el principal denunciado, un líder o autodenominado líder, al menos de nombre Elvio Sosa. Sí. Está perfectamente individualizado en la carpeta fiscal y sus prácticas están perfectamente descritas en la carpeta fiscal. Se han dado ya todos los pasos en la investigación de Héctor. El Ministerio Público se ha constituido en el lugar, ha constatado la invasión, ha convocado a la famosa reunión interinstitucional, se ha invitado a la gente del Instituto Nacional del Indígena, han sido notificados, no comparecen a las reuniones, no comparecen a las constituciones a las cuales son invitados. Obvio, el Ministerio Público, al verse en la necesidad de la colaboración para reubicarlos una vez que estas personas sean, digamos, sacados de los inmuebles, se encuentra hoy día en un inconveniente. Hace 15 días, Héctor, estoy solicitando audiencia ante la nueva titular del INDI. Y el día de ayer, más específicamente hace 2 días, he recibido ya una contestación donde se me ha agendado una audiencia, probablemente producto de estas denuncias que estoy haciendo ya públicamente. Resulta que no puede ser que tengamos que recurrir a la prensa para hacer valer nuestros derechos. No puede ser que tengamos que recurrir a la prensa para evitar que el Ministerio Público tenga que proceder a la aprehensión de estas personas. Allí es donde elevamos nuestro grito de protesta y muchas veces nos sentimos impotentes. Pero Elvio Segovia no fue abordado diciéndole que esas son propiedades privadas que Elvio Sosa, perdón. Elvio Sosa, que son propiedades privadas que no son propiedades que están sujetas a no pueden estar sujetas a ningún tipo de reforma o de ley que los ampara a ellos para la tierra propia. No se le abordó así a esta persona. Mira que él y las personas que digamos le siguen son muy conscientes porque lo han manifestado ya, que saben que esas propiedades tienen dueños. ¿Y entonces? Que ellos no pueden permanecer ahí. Acá lo llamativo es que el INDI ya les ha ofrecido su reubicación en propiedades fiscales en Itagua, en Capiatá, inclusive en Luque, donde hay ahí cerca un asentamiento donde hay gente de la propia como parcialidad de estos que hoy día se encuentran en Zárate Isla. Pero resulta que aparentemente este señor Elvio Sosa pretende que su comunidad sea reubicada en una propiedad en emboscada que debe ser adquirida por el Estado paraguayo. Y allí es donde es muy llamativo. ¿Solamente hay esa propiedad? Eso es lo que él pone como condición. ¿Y cuál es el argumento de este señor para exigir al Estado? La verdad no lo conozco porque no he tenido la oportunidad de hablar personalmente con él, ¿verdad? Pero eso es lo que manifiesta la gente del INDI, ¿verdad? Y llama la atención que la única opción de reubicación que ellos ofrecen como alternativa es en una propiedad que debe ser adquirida por el Estado paraguayo, cuando el Estado paraguayo cuenta con innumerables inmuebles para reubicarlos más cerca y mejor a esta gente. Entonces, eso es lo que llama la atención, Héctor. Y nosotros, amén de también exigir una explicación, estamos ya solicitando la intervención del INDI, no solamente en la del Ministerio Público, porque acá el Ministerio Público realmente también a medias está haciendo su trabajo. Pero yo le comprendo a los titulares, a los fiscales cuando dicen, está bien, nosotros vamos a ir y vamos a aprender a esta gente, pero una vez que los aprendamos, los saquemos de ahí, ¿dónde los ponemos? No los vamos a poner al borde del alambrado para que ingresen al día siguiente y tengamos un problema como el inicial, ¿verdad? Acá es el INDI el que tiene que intervenir y que tiene que lidiar con esta situación y que tiene que reubicarlos. No sé si con o contra su voluntad,
Pero no puede ser que haya decenas de paraguayos a menos de 10 kilómetros del microcentro de Asunción lidiando con problemas de ocupación y no tengamos ni siquiera una respuesta, una audiencia donde podamos exponer nuestra situación. Realmente es muy penoso por lo que estamos pasando y digo bien, me preocupa muy particularmente porque estamos llegando ya a niveles de intolerancia que pueden desembocar en cuestiones hasta violentas. Yo les comprendo también. Hay gente que quiere edificar sus inmuebles, hay gente que quiere alambrar sus propiedades. Que es Yo puedo contar el caso en particular mío, sí, que es el de una pariente en primer grado que tengo, más específicamente mi esposa, ¿verdad? Que ha adquirido esos inmuebles en Zárate Isla desde hace más de 20 años. Resulta que un día fuimos avisados que había ingresado gente a nuestros inmuebles, nos constituimos en el lugar. Y me bajo yo a hablar con estos señores, ¿verdad? Estaba entre dos personas de sexo masculino. Y me dice, les digo yo, ¿qué hacen aquí? Esta es mi propiedad. Y me mira uno de ellos y me dice, en guaraní, ¿verdad? Me dice, ¿cuándo hay que tomar en Baejame? Le pregunto. No, porque cuando mi cuñada acá me dice, esta propiedad está a nombre de una mujer, no puede ser tuya, me dice. Y es cierto, los inmuebles están a nombre de mi esposa. Quiere decir que ellos tienen acceso. Tienen información con respecto a la titularidad de los propietarios, ¿verdad? En aquella oportunidad también me rodearon de entre unos cuantos indígenas ya preocupados. Yo convoco también a la autoridad policial, se constituyó en el lugar y bueno, y mediaron esa situación. Luego, por insistencia mía, se terminaron retirando. Apenas al día siguiente, cuando tratamos de alambrar la propiedad, a la noche nos rompieron todos los postes de cemento que estábamos poniendo. Y así actúan. Y así actúan con todos. A todas las personas, a todos los propietarios que se constituyen en el lugar para pretender hacer valer sus derechos de propiedad, les amenazan, les intimidan. Recuerdo muy bien cuando el doctor Andrés Casati, que es abogado de uno de los propietarios, se constituyó en el lugar, y lo digo porque lo dijo por radio, se vio intimidado, se vio rodeado con gente con palos y machetes. Y esto pues no puede ocurrir. Nosotros entendemos, Héctor, que nuestros hermanos integrantes de los pueblos originarios tienen sus derechos, ¿verdad? Pero los demás paraguayos no somos paraguayos de segunda. Y tenemos también nuestros derechos constitucionales. Y están amparados por las mismas y sobre leyes. todo no podemos tolerar que este nivel de violencia se utilice para intimidar a gente a que salga o no pueda disponer de sus inmuebles. Y volvemos a lo que vos mismo también estabas señalando, esa práctica extorsiva de decir, bueno, me voy a ir de acá si me dan tal o cual cosa, o nos vamos a ir solamente allá porque solamente esa propiedad es la que nos interesa. Es demasiado llamativo, pues. Y sin dejar de mencionar, ¿y la fiscalía sin dejar, y bueno, se han hecho las denuncias, es un poco más lento de lo que quisiéramos que actúen también, pero hoy día nos encontramos en un punto crucial donde sí o sí se necesita la colaboración de la gente del Instituto Nacional del Indígena para reubicarla a esta gente, porque si bien hay que sacarlos de ahí, hay que ponerlos en algún lugar, tampoco se los puede dejar en la calle, ¿verdad? Tampoco. Y bueno, y ahí es donde no tenemos eco. Realmente complicado cuando las instituciones no actúan con la celeridad debida. Y como vos decías, doctor, es posible que se llegue a un enfrentamiento físico entre estas personas y ahí... Y eso es lo que queremos impedir, Héctor. Totalmente. No puede ser que ocurra que las autoridades empiecen a cumplir con sus roles una vez que corra sangre. Nadie quiere eso, por supuesto, pero uno tiene también sus derechos, ¿verdad? Y obviamente que quiere hacerlos valer. Doctor Francisco de Vargas, abogado del Foro, gracias por Muchas gracias. Por esta denuncia. Perfecto. A la vuelta del corte vamos a tocar un tema polémico que ya lo tocamos en este caso, el caso del senador Zacarías Ayrum. La postura de la defensa. Hoy nos visita el doctor Ricardo Preda.
Hoy nos visita el doctor Ricardo Preda, representante convencional del senador Javier Zacarías Eyrún. Y la pregunta puntual, después de sendos allanamientos, incluso se desarrollaron allanamientos múltiples el miércoles de esta semana. También un caso que tiene una doble arista en donde hay una cuestión de orden político en lo que hace al debate sobre la intervención o no de la comuna esteña, cuyo al frente, se recuerdan, está la esposa del senador Javier Zacarías Eyrún. Doctor Ricardo Preda, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches a ti, Héctor, y a la audiencia de Causa Justa. Un placer estar contigo y con la audiencia. Los hechos tipificados contra el senador Javier Zacarías Eyrún, no hay imputación todavía. No. Hay una línea investigativa. Bueno, esa es la que nosotros queremos saber en realidad, porque hay 3 denuncias presentadas por un grupo de abogados de Ciudad del Este, entre ellos la doctora Yolanda Paredes, que creo que es la esposa del senador paraguayo Cubas, y otros abogados de la zona. Ellos presentaron 3 denuncias y en realidad los hechos concretos que nosotros extrajimos de esa denuncia son lo que ya sabes, que son publicaciones periodísticas sobre unos departamentos en el exterior, en Brasil específicamente, un avión y el domicilio del senador Zacarías Eyrún. Estos bienes ya fueron denunciados en su momento por la actual diputada Katia González en el año 2017. ¿Cómo terminó esta investigación? Bueno, con una desestimación. La denuncia se hizo en junio del 2017, la desestimación fue firmada por el juzgado en mayo de este año y bueno, esa situación y esos hechos que tanto fueron promocionados por los medios y que formó la denuncia que hicieron estas personas, ya fue desestimada, por lo tanto es cosa juzgada. Otro punto que también, eso no está en la denuncia, pero al menos fueron expuestos por los medios, es un inmueble de 9 hectáreas y que hablaban de que esto, digamos, la familia Zacarías Eyrún, en particular la intendenta Magleo, había, digamos, entregado este inmueble y, bueno, esta información hay que tener en cuenta de la siguiente manera. En realidad eso era un baldío de 9 hectáreas, o menos incluso, que tenía la municipalidad desde 1990, en la cual se había expropiado esa tierra, que perteneció a personeros del régimen anterior. En estas hectáreas, en algún momento se pensó reubicarlo a los mesiteros. Bueno, desde el 90 hasta el 2010 más o menos, nunca se pudo lograr el objetivo de que los mesiteros acepten ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos esgrimen de que los compradores que ellos tienen, los clientes, son los que están circulando por los grandes negocios de Ciudad del Este y al salir se encuentran con los vendedores que están en esos lugares donde todos conocen. Que si ellos se van a algún lugar y se concentran todos ahí, los mesiteros difícilmente tengan la venta que tienen como están ahora. Entonces, claro, ellos no accedían a... ¿Qué hace la municipalidad de Ciudad del Este? Bueno, busca otras opciones y logran que se instalen inversores en ese lugar. Y acá viene la cuestión, la municipalidad tenía un terreno baldío y ahora tiene un shopping, por ejemplo, muy conocido, que tiene unos parques de invierno, tiene un 3D, un museo 3D, donde miles de personas van como turistas. En ese shopping tiene una inversión de más de 60 millones de dólares. Ese shopping en 20 años más, en 25 años más, va a ser propiedad de la municipalidad de Ciudad del Este. O sea, de un terreno baldío que no tenía nada, la municipalidad tiene un inmueble que la valorización que va a tener con esa inversión solamente en construcción de más de 60 millones de dólares. Y acá también hay que valorar lo siguiente, la cantidad de empleos que se genera en ese shopping. La cantidad de patentes municipales que tienen que pagar los negocios que están en ese shopping y que gran parte de los beneficios de eso van a parar a una federación de justamente los mesiteros que no quisieron concurrir a ese lugar y que la municipalidad a lo largo de estos años ha logrado que formen una cooperativa y puedan de esa manera
seguir con sus negocios sin recurrir, por ejemplo, a los préstamos de la usura y conseguir que se forme una cooperativa y que los créditos se obtengan de esa manera. Es decir, el inmueble que se presenta como que fue birlado a la municipalidad, en realidad era un baldío que se utilizó desde 1990 hasta el 2010 aproximadamente como una especie de vertedero, porque se tiraban ahí objetos, etcétera. Conocerás en aquella bajada y también ahí. ese terreno, yo me acuerdo de Sí. ese terreno, ese terreno es entonces parte de la denuncia. Pero Sí. también se habla de un enriquecimiento de la familia del Javier Zacarías Irún, su esposa, incluso el actual diputado es gobernador, la esposa de este, que también es diputada, de un movimiento de dinero que no pueden justificar con las ocupaciones anteriores que tenían, el manejo a través de otras empresas, personas vinculadas a este grupo familiar que de la noche a la mañana comenzaron a tener, digamos, un movimiento de dinero que no se explica. Eso también forma parte de la denuncia. Sí, eso justamente te comentaba. Los inmuebles que publicaron, eso ya fue objeto de investigación y también hay una cuestión importante. O sea, por ejemplo, dice la fastuosa residencia del senador Zacarías Irún. La fastuosa residencia de la cual hablan es la herencia de sus padres. Eso se puede corroborar perfectamente con resoluciones judiciales donde se adjudican el inmueble. Y también hay que tener consideración acá a una situación. Por ejemplo, el diputado Justo Zacarías Irún fue durante más de 2 décadas ingeniero de planta de Itaipú, es decir, una persona que tuvo un salario importante durante toda su vida profesional. O sea, no estamos hablando acá de personas que de la noche a la mañana en realidad pasaron a una situación económica mejor. Yo creo que esa es, digamos, el planteamiento que hacen los denunciantes, pero esa no es la realidad, ni ese es el pasado de los Zacarías Irún. Los Zacarías Irún en ningún momento fueron personas que no tuvieron cierto bienestar económico y el patrimonio que tienen actualmente parte viene de la herencia y también parte viene de sus actividades profesionales. En el caso del senador, hace 11 años, ahora en julio regresó a la función pública después de 11 años y están justamente sus declaraciones impositivas, que fue otro tema que en su momento se planteó y bueno, yo creo que ahora está, digamos, fuera de foco eso, después de que nosotros explicamos que finalmente él terminó tributando como renta comercial algo que tenía que haber tributado como renta personal. Lo explicamos y yo creo que eso la Fiscalía tiene toda la posibilidad de verificar en el ámbito impositivo que ese dinero fue declarado y obviamente eso lo va a hacer durante la investigación, determinar si en el flujo de ingresos se justifican los bienes que tiene. Ahora, ¿cuál es la situación del senador Zacarías Irún? Que en realidad él ni siquiera era funcionario público, entonces no se puede hablar de enriquecimiento de alguien que no es funcionario, porque esa es una característica del delito, por un lado. ¿En qué momento adquiere o sea, adquiere el poderío económico que tiene Javier Zacarías Irún? ¿En qué momento? Esa es la clave. Sí, un proceso. Si lo adquirió antes de ser funcionario público, más allá de otro tipo de investigaciones, por enriquecimiento ilícito, tal vez no puede ser imputado. Si fue después que adquirió ese poder económico, bueno, ahí, como cuando fue diputado, cuando fue intendente, ahí la observación jurídica es otra, ¿verdad? Claro, en este caso el crecimiento económico es progresivo por un lado, pero también se parte desde, como les dije, desde una herencia. O sea, la casa, que es tal vez el patrimonio más importante del senador, es una herencia, por ejemplo. ¿Y la familia de la esposa también? La esposa también recibió, por ejemplo, una de las casas acá en Asunción que alquila la licenciada Magleo, una casa importante que viven ellos viven en Villa Aurelia, es una herencia. O sea, por eso les digo, o sea, hay patrimonio que ya lo tenían antes de entrar a la función pública, hay patrimonio que tiene el senador después de salir de la función pública y durante estos últimos 11 años que no ejerció ninguna actividad en el Estado, sino lo hizo en el sector privado y eso la Fiscalía lo puede corroborar en la investigación perfectamente cuáles fueron sus ingresos en ese tiempo y contrastar. De hecho, que la investigación tiene ese objeto. El tema nomás es que eso ya fue objeto de investigación anterior y la Fiscalía decidió desestimar la denuncia. No hay ningún hecho nuevo investigado, denunciado, perdón. Claro, no, las publicaciones sobre los inmuebles, sobre el avión,
volvieron a denunciar y esto es lo que ya está cerrado. Y después lo que hacen los denunciantes son conjeturas. Es decir, dicen, por ejemplo, Ricardo es amigo de Héctor y Héctor es juez. Pero en ninguna parte señalan en qué casos donde Ricardo es parte, Héctor actuó como juez. Simplemente dicen que tenemos una relación de amistad. Y acá viene una cuestión. Yo puedo ser amigo de un juez y puedo ser amigo de un fiscal. La cuestión es que si ellos no intervienen en ningún proceso donde yo soy parte y no me favorecen en contra de la ley en esos procesos, el ser amigo de un magistrado o el ser amigo de un fiscal no es ningún delito, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, presenta la denuncia. Dice, tráfico de influencia. ¿Y por qué tráfico de influencia? Porque Ricardo es amigo del juez fulano. Bueno, pero para que realmente en un Estado de Derecho amerite una persecución penal, tendrían que decir, Ricardo es amigo de Héctor, que es juez, y en tal caso, donde Ricardo es parte, Héctor falló en este sentido, que es incorrecto porque la ley dice tal cosa. Eso ameritaría una persecución pero penal. Eso no está en la no, denuncia. solamente hablan de que hay una relación de amistad entre Ricardo y Héctor, y eso no es suficiente para impulsar una persecución penal. Ahora, la Fiscalía, por los allanamientos que está haciendo, lo que yo creo que está evaluando es la gestión tanto del diputado Justo Zacarías Irún como la función de la intendente Sandra Magleo, porque trajo los últimos 5 años de las actividades de ambos en la función de gobernador y de intendente. Bueno, el Ministerio Público, teóricamente, para hacer una investigación debería tener un hecho concreto donde se hable de alguna sobrefacturación, etcétera, e investigar eso. No es correcto, por lo menos la persecución penal no opera diciendo, bueno, yo agarro 5 periodos de un ordenador de gasto y comienzo a revisar. Eso es justamente la tarea de los órganos de control. La tarea de los órganos de control, ya sea la Contraloría o el Tribunal de Cuentas. Ahora, ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía, cuando recibe una noticia de crimen, debería ser, en tal obra no se hizo, o se hizo de menos, o se facturó de más. Eso es lo que ameritaría una persecución penal. No decir, bueno, yo creo que el intendente fulano cometió lesión de confianza. Lo que hago es simplemente un juicio de valor. Vayan y vean ustedes qué pasó. Bueno, eso no, así no debería funcionar por lo menos la Fiscalía, porque yo, si alguien no me cae bien, voy a decir, a mí me parece que mi vecino le pega a su señora. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Volvamos a lo de Javier Zacarías Irún, ¿verdad? Vos decidís que el Ministerio Público, que no está encontrando nada por Javier Zacarías Irún, está poniendo su atención en la gestión pública de Sandra Magleo y de Justo Zacarías. Eso es lo que está sosteniendo. Claro, no tiene nada de malo que el Ministerio Público investigue, eso no tiene nada de malo. El tema es que lo que debe ocurrir para que el Ministerio Público intervenga es que haya una noticia criminis concreta. O sea, eso es lo que te estaba explicando antes. Yo no puedo investigar todo lo que hizo una persona en los últimos 5 años, porque la persecución penal no es esa. La persecución penal son de hechos concretos. Yo puedo decir, en tal obra pasó tal cosa, en tal obra pasó tal cosa, y mínimamente acercar evidencias que señalan eso. En las 3 denuncias no hay absolutamente ningún hecho concreto al respecto. O sea, no dice, por ejemplo, en la obra de tal calle se facturó tal y en realidad se hizo la mitad de la cuadra y no la cuadra completa. O sea, no hay ningún señalamiento de hechos de esa manera en ninguna de las 3 denuncias. Y la Fiscalía, sin embargo, está trayendo documentos de los últimos 5 años. ¿Qué va a buscar? Y bueno, entonces la Fiscalía podría investigarla a cualquier ciudadano toda su vida en los últimos 5 años y ver si por ahí algo hizo mal en esos 5 años. Y así no debería funcionar la persecución penal. La persecución penal, como te dije, es sobre hechos concretos. Si la Fiscalía cree que tiene algún caso concreto, bueno, puede traer la documentación. Los hechos concretos no son lo del avión, lo del departamento que no puede justificar, de los movimientos bancarios que no puede justificar. Esos hechos concretos fueron agotados, como les dije, antes. O sea, eso ya fue objeto de investigación y esa investigación está cerrada. Y el informe de la Secretaría de Estado de Tributación que habla de un movimiento de dinero de 2.000 millones de guaraníes, una cuenta... Un último informe, estoy hablando de un monto, pero hay un informe de la Secretaría de Estado de Tributación que habla de un movimiento económico de Javier Zacarías Irún. El senador Zacarías Irún declaró en sus declaraciones tanto impositivas como la declaración que hizo ahora al ingresar nuevamente a la función pública, cuáles son sus bienes, cuáles son sus inversiones, y en ese contexto declaró acciones que tiene en 2 sociedades, una denominada Gestiones del Este y otra denominada Itapema. Y ahí están los montos. No quiero, porque eso sería revelar información concreta sobre mi cliente,
pero la Fiscalía tiene esos datos que mi propio cliente declaró. O sea, ¿qué es? ¿Condicen? Sí, condicen, plenamente por eso. La Fiscalía tiene la información para ver qué es lo que... Porque acá viene una cuestión. Yo tengo un patrimonio de lo que hice toda mi vida. Sí. No es que yo voy a decir, bueno, a ver qué tiene Héctor en su patrimonio y te voy a restar los últimos 5 años de ingreso. No, tengo que ver tu patrimonio, cómo fue creciendo desde que iniciaste hasta... Sí. Lo que debe investigarse es si hay una lógica Sí, en el crecimiento económico. Claro, pero... Eso es lo que se investiga. Claro, eso debería investigarse. Yo no puedo decir, no puedo decir, bueno, el patrimonio de Héctor es 100 millones de guaraníes y cómo voy a terminar ese patrimonio, si él puede o no puede, y voy a ver lo que ganó los últimos 5 años. Pero no es así, porque tal vez tu casa que te costó 10, lo compraste hace 15 años. Entonces, no le puedo restar el valor actual de tu casa porque vos no pagaste el valor actual de tu casa. Vos Pagaste el valor de hace 15 años. De hace 15 años y lo pagaste con lo que ganaste hace 15 años, no con lo que le ganaste los últimos 5 años y a un valor de hoy. O sea, ese tipo de cuestiones es la que debería hacer la Fiscalía en una investigación. Si eso es lo que va a investigar, bueno, eso sería una hipótesis de enriquecimiento ilícito. Ahora, si lo que trae son 5 años de documentos, bueno, yo creo que lo que están investigando entonces es una lesión de confianza. Lo que habría que saber es cuál es el hecho concreto que ellos quieren determinar y no hacer una auditoría. El objetivo es imputar, lo tienen que imputar. El Ministerio Público sí o sí lo tiene que imputar a Javier Zacarías Girón. Ese es el objetivo político. Y yo creo que las instituciones deben funcionar y las instituciones no se deberían manejar por criterios políticos, o sea, perfecto. No de ninguna manera, o sea, ni 10.000, ni 1.000, ni 100, ni 500 personas pueden decidir qué debe hacer el órgano de persecución penal. La justicia penal no actúa como los cargos electivos donde manda la mayoría. La justicia penal debe actuar según lo que mandan las leyes y no lo que dicen un grupo de personas. Perfecto. Doctor Ricardo Preda, gracias por este avance o este repaso de lo que es la situación hoy del caso del senador Javier Zacarías Girón. A la vuelta del corte vamos a hablar de una ley de cuyas consecuencias estamos hablando hace varios programas. Una ley que había modificado el artículo 245 del Código Procesal Penal. Les hablamos de esa ley a la vuelta del corte. Desde hace un tiempo, y comenzamos con el doctor Juan Martens, comenzamos a hablar con él con relación a cómo las cárceles en nuestro país están absolutamente colmatadas, llenas, abarrotadas. También habíamos hablado con uno de los integrantes, miembros principales del comité, no me acuerdo el nombre, del mecanismo de derechos humanos. También habíamos hablado con él con relación a las cárceles abarrotadas. Y hay una de las causas por las cuales hoy las cárceles están abarrotadas, es la modificación de una ley, es la modificación de un artículo del Código Procesal Penal, a través de una ley, años atrás, el artículo 245, en donde se estableció en esa modificación de que en todos los casos donde se considere un crimen 5 años o más de prisión, en esos casos no se puede aplicar medidas alternativas a la prisión. Y eso se hizo sin modificar el artículo 242 del Código Procesal Penal, que es el que establece los parámetros para la aplicación o no de medidas alternativas a la prisión, creándose un desbalanceo en el cuerpo normativo que es el Código Procesal Penal. Esa es la situación hoy día. Y queremos comenzar a debatir con mayor profundidad, por eso invitamos al doctor Alfredo Molinas, quien es justamente una persona que académicamente está estudiando este tipo, o esta ley, está estudiando y sus consecuencias. Doctor Molinas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, gracias por la invitación. Y sí, realmente para todos los abogados que estamos prácticamente defendiendo este tipo de hechos punibles, hoy por hoy encontrarse con un 242, como estabas diciendo, que no se puede aplicar, ¿no? O sea, directamente hay imputaciones que deberían definirse directamente en la Fiscalía, porque usted has imputado por un crimen y automáticamente ya no tenés el derecho a que el juez pueda analizar tu causa. Directamente el juez está
tiene un brazo que ya no puede utilizar, que es juzgar. ¿Verdad? Directamente tiene que aplicar nomás la ley que un crimen ya no tiene medidas. ¿Y eso qué ha creado, qué ha causado, doctor Molines? Una sobrepoblación en la cárcel, o sea, todos los ciudadanos están viviendo prácticamente en libertad condicional, una libertad condicional prácticamente tendríamos todos. Tenemos el caso de la violencia familiar que se subió un añito más y entró directamente ya en crimen, y por eso automáticamente las personas que se van imputadas por estos hechos ni siquiera son juzgadas, o sea, directamente dependiendo, y en este caso se siente mucho, del tipo de abogado que lleven, estas personas se quedan cumpliendo prácticamente el mínimo de la condena, que sería un año inclusive. También hay otros casos de hechos contra el erario público, lesión de confianza, que son tipos de crímenes, pero no contra la persona, sino contra los bienes, que en casos normales de repente, a pesar de que la persona tiene todas las condiciones para ser beneficiado o beneficiada la persona, con medidas alternativas a la prisión, libertad ambulatoria, prisión domiciliaria, no se puede aplicar a favor de él esos puntos del artículo 242. No, directamente el artículo, o sea, saliendo un poquito de la ley, lo que dice el Código Procesal, nos vamos directamente a lo que es la Constitución Nacional. El artículo 17, prácticamente la presunción de inocencia ya no existe. O sea, una persona directamente al ser procesada, investigada, porque no una persona imputada está siendo investigada. No está ni condenada, está investigada. Está siendo investigada, ¿verdad? Investigada por un supuesto hecho punible, porque esa es la manera correcta de hablar en esa etapa procesal. Esta persona ya directamente tiene que guardar reclusión o hasta cumplir la pena mínima o hasta prácticamente los jueces se sienten como uno tiene que ir coaccionados, uno tiene que ir a pedir por favor o que se analice o apelar a la conciencia, porque más o menos se juegan el cargo al estar dando medidas en crímenes, ¿verdad? Si, te digo en casos normales, esta ley, particularmente la 4431, ¿verdad?, del 2011, surge porque los jueces, prácticamente en Luque, ¿verdad?, cuando en este caso Camila, que era, ¿te acuerdas? Ellos, estos supuestos motochorros, ¿verdad?, tenían varias medidas cautelares, y por una presión ciudadana, directamente para evitar esto, prácticamente lo que se consiguió fue quitar la función del juez y directamente aplicar una ley que el juez ya no pueda más decidir si le da o no le da medidas. Una persona puede ser perfectamente, que reúna los requisitos, puede tener un arresto domiciliario, ¿verdad?, o otro tipo de medidas. Sin embargo, hoy por hoy, después de esto, por culpa de algunos, pagan todos, como diría la palabra correcta, se modifica esta ley y hoy es el día en que cualquier crimen, cualquier persona que se presente por un crimen parecido, ya directamente guarda reclusión. Hay que indicar para aquellas personas que no son abogadas, no están vinculadas a la familia judicial que ven el programa, siempre se cree que el crimen es el hecho que se comete contra la persona, pero hay diferentes tipos de crímenes, ¿verdad? Se dice que la diferenciación es por la pena, la expectativa de pena, pero puede haber crímenes de variedades, diferentes variedades, ¿verdad? El crimen no es solamente eso que se comete contra el individuo, contra el ser humano, contra la persona. Hay muchísimos crímenes, o sea, si nos ponemos a hablar de todos los ejemplos que hay delitos contra el patrimonio, hay delitos contra la vida, crímenes, o sea, que son catálogos. Lo que tenemos que atender ahora, particularmente en los casos de, por darte un ejemplo, una persona que reunía todos los requisitos, para esto hace poco un caso que se me viene a la mente, que era un caso muy conocido que llevamos, que era el caso Gesso, ¿verdad?, que no sé si te acuerdas. Esta persona cumplió 2 años y medio de cárcel falso de todo culpa y pena, y hoy por hoy esa persona cumplió 2 años y medio de cárcel. El Ministerio Público ni siquiera apeló esa resolución. O sea, prácticamente las personas que son sindicadas como presuntos culpables de un hecho punible, ya tienen que cumplir sí o sí la condena. En ese tiempo la gente se destruye una familia, se destruye un trabajo, y una persona prácticamente después de estar 2 años o 1 año adentro sale hecho otra persona, ya no tiene trabajo, ya perdió todo, ¿no?, pierde la familia, o sea, se destruyen muchas cosas al quitarle al juez esa posibilidad de poder juzgar si la persona reúne o no los requisitos para tener una medida sustitutiva de la prisión preventiva. Y el 242 es letra muerta hoy día. En caso de crímenes es letra muerta el 242. Así como el artículo 17. Así como el artículo 17 de la Constitución Nacional. Sí, directamente ya creo que el 242 ya no tendría sentido por una economía procesal. Hasta podríamos ahorrarnos la audiencia del 242 al imputar a una persona por crimen, ¿verdad? Porque ya directo a la cárcel. El juez ya no puede más analizar si hay unos elementos que lo puedan ser beneficiados como
como un arresto domiciliario, por lo Ahora, menos. doctor Molina, por último, sin alterar, porque todos sabemos que el objetivo de esta ley era un llamado de auxilio de la sociedad contra los motochorros en ese tiempo, sin alterar el espíritu de la ley que pretendía proteger a la sociedad de esos criminales que ya no tenían solución y que se aprovechaban del sistema jurídico. ¿De qué manera podríamos aplicar una nueva, no una derogación así total, sino otra modificación a ese artículo? ¿Qué podríamos hacer para modificar hoy día esta realidad? Y lo que nosotros tuvimos, yo creo que tendríamos que ver cómo darle de nuevo esa posibilidad al juez de que él pueda analizar Caso por caso. caso por caso. No generalizar más. O sea, no decir todos los crímenes no tienen medidas. O poner un requisito, una carga probatoria un poco más importante te voy a decir un ejemplo en la violencia familiar, por ponerte que haya por lo menos un diagnóstico médico o abrirle una pequeña oportunidad que el juez pueda valorar si es que hay No, uno. sí, ese tema, quisiera no utilizar el tema tanto de violencia intrafamiliar, sí podríamos discutir, porque estamos ante una epidemia de violencia intrafamiliar, pero obviamente dar más herramientas al juez, que pueda dirimir o pueda él analizar si ese individuo se merece o no la medida alternativa a la prisión. Antecedentes. Antecedentes. Que puede poner antecedentes, puede ver el grado de investigación, o sea, si la investigación está medianamente avanzada, ¿verdad? O sea, no que sea una investigación muy básica, ¿verdad? Donde se presume, porque si bien es cierto, es un robo agravado, una persona se le robó con un cuchillo, y es un crimen porque se le robó con un cuchillo, bueno, por lo menos que esté el cuchillo, o que haya más elementos de prueba, no solamente la mera denuncia, que al ser una persona investigada sin tener ningún elemento que haya sido él el que participó en el hecho punible, que esta persona tenga alguna carga probatoria, o sea, que tenga una carga probatoria mínima, porque de repente aparentemente fue esta persona y al estar imputado o sospechado por el hecho punible, ya automáticamente esta persona sin ninguna carga probatoria, por ser imputado por eso, automáticamente tiene que guardar Terrible. reclusión. Terrible. Bueno, doctor Alfredo Molinas, habría que analizar legislativamente esta situación porque hoy día las cárceles, queremos construir más cárceles, pero estas cárceles van a terminar abarrotándose si seguimos con un proceso en donde, como vos decís, todos estamos viviendo en libertad condicional. Directamente, sí, prácticamente en Emboscada tenemos hacinamientos terribles. O sea, hoy por hoy entran, no sé, no te quiero decir porque no manejo estadísticas, pero estoy seguro que por lo menos tenemos un 10, un 15 a 1, tener personas que entran y salen por día en las cárceles. Va a llegar un momento que no hay lugar, en Tacumbuya no hay lugar, en Emboscada ya no hay lugar. Y están empezando a llevarle a la gente, distanciándole de sus familias, llevándole a Misiones o a Concepción o a Pedro Juan Caballero. O sea, prácticamente las cárceles están sin lugar, o sea, sin lugar digno, menos seguro. Además, esta prisión preventiva como una norma y no como una excepción, tal como lo manda la Constitución, al final de cuentas colisiona con la característica que le da la Constitución Nacional a la punibilidad del Estado, cuál es la reinserción social. ¿Te das cuenta? También no solamente el artículo 17, sino el artículo que se refiere al objetivo de la pena en este país, que es la reinserción social. Así mismo, ¿Quién ¿no? se va a reinsertar si a la primera, sin escucharle y sin pruebas mínimas, por la tipificación ya para adentro? ¿Verdad? Acá tenés el que debería ser el último ratio que sea de primera, Perfecto. de buena primera. Doctor Alfredo Molinas, gracias por este abordaje. Vamos a seguir debatiendo, es muy interesante el tema. Vamos a ir profundizando el debate sobre esta figura y sobre lo que nuestros legisladores deberían hacer para solucionar esta cuestión. Muchas gracias por haber acompañado una edición más de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar, y será un gusto realmente, el próximo domingo.